Teresita Baza, la muerta que resolvió su propio homicidio. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Cintia de la Cruz. Este es un nuevo caso. El 21 de febrero de 1977, Teresita Baza fue encontrada muerta en su apartamento. Tras una extensa investigación, los esfuerzos de la justicia para encontrar al culpable parecían no surtir efecto. Los investigadores se encontraban en un callejón sin salida. Fue en ese momento que algo inesperado sucedió. El detective responsable por el caso fue contactado por un sujeto que tenía un testimonio bastante extraño. Afirmaba que de alguna forma su esposa se había puesto en contacto con el espíritu de la mujer muerta, que pretendía orientar a la policía para resolver su propia muerte. El espíritu de Teresita Baza dio santo y seña sobre su homicidio, lugar, momento y principalmente los motivos. A medida que el incrédulo investigador seguía las pistas ofrecidas por la medium, toda la evidencia se confirmaba, sobre todo los detalles del hurto de alguna de sus joyas, un dato que solo podría conocer el asesino o la propia víctima. Los que la conocieron definían a Teresita Baza como una mujer meticulosa y obstinada. Nació en Filipinas en 1929 y, como muchos otros compatriotas, emigró a los Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Fungía como terapeuta especializada en enfermedades respiratorias en el Hospital Edgewater en la ciudad de Chicago. Como muchos inmigrantes, era una mujer seria y reservada. 21 de febrero de 1977, el Departamento de Bomberos de Chicago recibió una alarma de incendio que provenía de un edificio de apartamentos en el número 2740 de la avenida Pine Grove. Cuando llegaron al lugar, notaron que el fuego provenía del apartamento 15B donde vivía Teresita. Cuando los bomberos extinguieron las llamas, quedó al descubierto una escena aterradora. Tirado en el suelo del apartamento encontraron el cuerpo incinerado de una mujer. No llevaba ninguna prenda encima y tenía un cuchillo incrustado en el pecho y sobre ella un colchón. Evidentemente, aquello era la escena de un crimen. La policía intervino de inmediato. Concluyeron que los restos pertenecían a Teresita Baza, de 48 años. La primera teoría que surgió entre los investigadores es que quizás se trataba de un crimen pasional. Sin embargo, debido a la profunda perturbación de la escena y a la destrucción parcial del cuerpo, los detectives tenían muy pocos caminos para armar una línea de investigación clara. Sin demasiadas pistas, el caso se iba enfriando lentamente, hasta que llegaron a un callejón sin salida. Las investigaciones para descubrir al asesino de Teresita dejaron de avanzar. Los meses pasaban y el caso parecía haber quedado relegado al olvido, hasta que una noche una mujer llamada Remedios Remy Chua, cónyuge del médico José Chua y compañera de trabajo de Teresita en el hospital, ambos de origen filipino, empezó a ofrecer las primeras pistas concretas para la solución del crimen. La señora Remy empezó a experimentar visiones y sueños donde Teresita se le aparecía. Cierto día se encontraba en el baño de su casa en Skokie, en los alrededores de Chicago, cuando ingresó en una especie de trance. Al encontrarse en aquel estado, su esposo le preguntó que qué le pasaba. La voz que emanó de Remy le respondió con un fuerte acento filipino que la que estaba allí no era su esposa. Aquello que muchos descubrirían como un evidente estado de posesión, la mujer empezó a asegurar que Teresita Baza, que la habían asesinado, y quería que se conociera la identidad del perpetrador. Al principio el doctor Chua no dio crédito a lo que estaba atestiguando, pues le parecía imposible que el cuerpo de su esposa estuviera poseído por un espíritu, sobre todo por el de una compañera con la que tenía bastante cercanía. Sin embargo, estas posesiones siguieron sucediendo y en cada ocasión el espíritu de Teresita Baza ofrecía información relevante sobre la identidad de su homicida. Así que el doctor Chua contactó a la policía sin sospechar que su decisión terminaría por revelar el misterio de aquella muerte. Los detectives no le dieron crédito a la historia, pero accedieron a escuchar las grabaciones que el médico hizo de los mensajes enviados por Teresa durante las posesiones de Remy. En aquellas grabaciones, Teresita acusó a Alan Showery, un joven que había ingresado a su apartamento para instalar un equipo de televisión y que también había laborado como asistente en el hospital donde trabajaba. Lo acusó de robarle joyas valiosas. Aquel espíritu ofrecía pistas que nadie conocía, como el hecho de que las joyas habían sido traídas de Francia por el padre de Teresita como un regalo para su esposa, y que al ser descubierto, el ladrón la asesinó. Teresita también afirmaba que Shower le habría entregado un collar de perlas a su amante, un collar que había sido de su madre. Los policías se mantuvieron incrédulos ante este tipo de evidencia, pero no resulta común que un muerto ayude a resolver su propio caso. Dado que el cadáver habría sido encontrado sin ropa, los detectives decidieron hacer una prueba de confiabilidad, sugiriendo que el ladrón había abusado de la mujer. Entonces le preguntaron a Remy si Teresita había sido víctima de un abuso sexual. La información obtenida del espíritu fue consistente con el resultado del análisis forense. La mujer no fue atacada sexualmente. A partir de ese momento abrieron una nueva línea de investigación sin tomarse muy en serio el hecho de que un espíritu se había metido en el caso.
Cuando allanaron el departamento de Alan Showery, inmediatamente la policía dio con las joyas y rápidamente lo procesaron como un posible culpable. Por si fuera poco, la policía logró recuperar el collar de joyas que Teresita había descrito durante la posesión y realmente Showery se lo había entregado a su amante. En febrero de 1979, Alan Showery fue condenado a apenas 14 años de prisión por el brutal asesinato de Teresita. Tristemente, Alan se benefició del extraño fenómeno que condujo a su aprehensión. Lo liberaron en 1983 tras cumplir 5 años de la condena. Toda vez que la defensa argumentó que los relatos de posesiones no deberían ser válidos en ningún juicio en el plano de los vivos. El caso de Teresita Baza es una de las historias más sorprendentes en los registros de homicidio y sus investigaciones.